Gracias Daniel. Bueno, entonces ahora sí le comento qué somos. Nosotros somos un grupo de amigos, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un nombre largo, ¿Ya? y se nos conoce como mormones. Tal vez si digo eso, sí nos ubica más. No, lo Y, ubico en cualquiera de las dos fórmulas. ¿ah, sí? Ah, qué bueno, Sí, perfectamente. qué bueno, qué bueno. Entonces, nosotros no pretendemos, o sea, no representamos ni pretendemos representar a la iglesia. Nuestra iglesia es independiente de cualquier grupo de este tipo y también es independiente políticamente. Entonces, esta es una iniciativa más que nada para acercar a los miembros de la iglesia, que en total en Chile son bastantes, son más de 600.000, activos un poco menos, pero que nuestra intención es acercarlos un poco a conocer a los líderes de opinión. De momento hemos entrevistado a puros políticos, pero nos gustaría en un futuro también llegar a intelectuales, periodistas, gente y usted es un líder de opinión bien influyente en el último tiempo. Figura primero en las últimas encuestas presidenciales, a pesar de que ha repetido en cada entrevista que no es candidato presidencial y que tiene planes de postularse a reelección en la alcaldía. Entonces, Así es. pero le adelanto que de las preguntas que me mandaron nuestros invitados, hay varias que tienen que ver con políticas públicas general, con su visión, también preguntas acerca del comunismo que usted ha respondido bien en algunas otras entrevistas, o incluso casi proyectos como un futuro presidente. Le pido disculpas de antemano, no es que nosotros estemos asumiendo que va como presidente, pero es Tranquilo, que igual uno quiere preguntar eso por si acaso. pregunte todo lo que quiera. ¿Ya? Entonces, les pediré entonces a los invitados que pongan en mute y yo les voy a dar la palabra cuando les toque el turno. Y si pudiera usted en un minuto describir un poquitito de su vida y de cómo llega hasta el servicio público, a sentir esa vocación de servicio público. A ver, en un minuto. Yo soy chileno de origen palestino, mi familia viene de Belén, soy originario de una familia profundamente cristiana. Nací el 28 de junio de 1967, que es el día en que, después de la guerra, los 6 días, Israel anexa la ciudad sagrada de Jerusalén, y por lo tanto, desde el inicio de mi vida para adelante, siempre tuve una relación directa con la cuestión de Palestina, que es un problema en donde la falta de libertad, la falta de democracia y la violación de los derechos humanos, y lo que ha sufrido mi familia en particular, me fue sensibilizando de una manera muy particular. Esto se suma eh, a que en la medida en que yo voy creciendo y empiezo a tomar conciencia de lo que pasa directamente en mi entorno, porque lo de Palestina es una conciencia más bien que viene por lo afectivo, por la familia, por lo que uno escucha, por lo que escuchábamos cada reunión, pero al darme cuenta que además vivía en dictadura, ¿no? Eh, Me empieza también a sensibilizar la lucha por la democracia y por los derechos humanos en mi país. Y me empiezo a dar cuenta de algunas regularidades y algunas similitudes que tienen ambas cuestiones, digamos. La cuestión de la dictadura en Chile, la cuestión de la ocupación de Palestina, también empiezo a tomar conocimiento de lo que era la parte sudafricana y me doy cuenta que esta trilogía de países, que son los 3 países más condenados en el mundo por violación a los derechos humanos, tenían algunas raíces comunes en términos de cómo se relacionaban con el resto. Eh, Me fui convirtiendo en una persona de izquierda, de a poco. Y bueno, por supuesto, también tuvo un pasado muy profundo por organizaciones cristianas de base. De hecho, estuve a punto de hacerme cura, pero vi la luz roja, digo yo siempre, y me salvé, ¿no? Porque no hubiera sido, no ese era el camino que yo tenía que escoger. Pero era muy cercano, de hecho estudié religiones comparadas en la universidad durante mi permanencia en historia y en sociología, ¿no? Soy arquitecto y sociólogo, y finalmente entré a militar al PC, entré a militar a los 11 años al Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es un partido de izquierda alojado en el conflicto en Medio Oriente. Y cuando en el 2013 se firma el acuerdo de paz en Oslo entre palestinos e israelíes, un acuerdo que yo finalmente creía que estaba condenado al fracaso, yo me retiro de mi militancia en la causa palestina, me retiro en lo formal, digamos, siempre sigo ligado,
y me vengo fundamentalmente en Chile, escojo al Partido Comunista y empiezo un camino de trabajo en el servicio público desde muy temprana edad, ¿no? Eso es más o menos la explicación de por Así qué. es como inicia. Soy de una familia de derecha, tengo Sí, un padre de extrema derecha, ¿no? Y la mayoría de todos mis círculos son bastante conservadores, eh, pero yo soy la oveja roja en la familia. no, está bien, me imagino que eso le ha traído varias historias familiares que quizás sería muy largo detallar ahora. Pero yo le quería hacer una pregunta para empezar, y, y es una pregunta que de alguna manera se le han hecho varias veces, y que tiene que ver con un comentario que usted hizo hace un tiempo, o sea, está escrito, no sé si fue, que es el que algunos dirigentes de centro izquierda tienen actitudes anticomunistas. Y quizás, de hecho, no creo que muchos, tal vez muchos se dan cuenta que tal vez de donde recibe ataques más agresivos es de la centroizquierda a veces. Y usted separó igual las aguas, dijo, no me refiero a las personas de centroizquierda, sino dirigentes en particular. Se refiere más a algunas cabezas de centroizquierda. Y ahí usted, bueno, ha hecho varios comentarios sobre el tema y sobre este como actitud anticomunista o este comentario que siempre uno escucha de Chile nunca va a votar por un presidente comunista o Chile va a pasar esto y usted ha responsabilizado un poquitito a la prensa. Pero también yo me acuerdo de una columna que hizo Daniel Matamala hace un tiempo que fue bien agresiva, bien agresiva. No sé si, yo creo que seguramente usted la recuerda. Sí, me acuerdo. Y no fue hace muy poco. Y decía algunas verdades de algunas cosas que ocurrieron efectivamente, algunas declaraciones quizás poco afortunadas. Pero yo me quiero referir a usted en particular, porque en el último tiempo usted ha hecho, en las entrevistas que ha salido, por ejemplo, en la red hace poco, usted pareciera que fuera una tradición un poco distinta, porque usted sí condenó derechos humanos en Venezuela. Claro, contextualizó algunas cosas también, pero hizo condenas de varias cosas, incluso hizo una crítica a la universidad, sí. Se despegó, usted no fue nunca docente de ahí, pero es el nuevo estilo porque de repente yo digo, es cierto, nadie puede negar que hay regímenes totalitarios, pero el PC de Chile, y esto es lo que siempre le escucho, y cualquiera que sabe historia sabe que es verdad, sí tiene un buen currículum democrático, el PC de Chile. A ver, ahí Y en esa pregunta, es bueno despegarse sí, pero es que ahí yo de quiero esos y hacer hacer la dos diferencia. El PC respuestas. de Chile, ¿sí? Es que yo Ya. quiero dar dos respuestas. Primero, porque a mí siempre me ha llamado la atención que cuando se discute con un comunista se le lleva a Cuba, a Venezuela, ¿no? Sí. Y cuando se discute con algún capitalista no se le lleva a la bomba de Hiroshima y Nagasaki, al nazismo de Alemania, al fascismo italiano. Pareciera que los únicos que somos responsables de lo que los experimentos de nuestra ideología en cualquier parte del mundo haya causado somos nosotros. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿son todos los cristianos responsables de las violaciones, de la pederastía? ¿No? ¿Son todos los capitalistas responsables de la bomba en Hiroshima y Nagasaki? Porque la verdad que en términos estrictos, lo que usted dice es muy cierto. El Partido Comunista de Chile es el partido más democrático de la historia de Chile y es el partido más institucional de la historia de Chile. El 11 de septiembre del 73 éramos el único partido que no estábamos disponibles y que nunca hemos estado de acuerdo con la vía armada para acceder al poder. Nosotros hemos tenido solo una ventana de apoyo a la lucha armada, pero como un sistema de autodefensa cuando estábamos en dictadura y nos estaban yendo a buscar a las casas para aniquilarnos. Y en eso es reconocido internacionalmente que todos tenemos el derecho a la autodefensa. Pero nosotros, por ejemplo, hemos condenado todos los golpes de Estado en América Latina. Todos. El que hizo Chávez Sí. en el 92 y el que se le hicieron a Chávez en el 2002. La pregunta del millón es, ¿qué otro partido puede decir que lo haya condenado todo? Porque la mayoría de los que nos piden a nosotros credenciales democráticas apoyaron el golpe de Estado en Chile, apoyaron a la dictadura, apoyaron el golpe de Estado en el 2002 en Venezuela. Entonces, la verdad es que es una discusión un poco hipócrita y doble estándar, ¿no? Porque nosotros no somos responsables de lo que pasa fuera de nuestra frontera. Ahora, hay un tema que es bien relevante. Lo que sí, porque nosotros, mira, no solo yo, yo creo que todo el partido ha tenido una posición clara. Lo que no aceptamos en ninguna forma es la injerencia en asuntos internos ni la intervención extranjera en asuntos internos de otros países. ¿Y por qué lo digo? En el 70, desde el 64 en adelante, hubo partidos chilenos que se pusieron a disposición de una potencia extranjera
a cambio de dinero para boicotear y hacer caer y derrocar a su propio gobierno. La Democracia Cristiana, el Partido Nacional, de donde viene RN y la UDI, ¿no? Recibieron fondos para derrocar a su gobierno. Entonces, en la esfera de la democracia, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Esto va a ser aceptable de aquí en adelante, sí o no? Porque si todos nos ponemos de acuerdo que no es aceptable que un miembro de Chile se ponga a disposición de un gobierno extranjero y reciba plata para derrocar a su propio gobierno, entonces no es aceptable lo que está pasando en Venezuela. Sí, no, sí, pero mi Entonces, pregunta en realidad no es para defender a la UDI, no, o no, cosas no. que esas están Yo, documentadas y ya ya se desclasificaron por la CIA hace... que yo lo que Es, separo, ok, condenamos la violación de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, pero no incluso si son aceptamos, regímenes simpatizantes. pero por supuesto, pero el tema es que no cualquier violación de los derechos humanos convierte a un gobierno en dictadura, o si no, en Chile ya estaríamos en dictadura. Entonces, esto es mañoso, Sí. porque efectivamente en Venezuela hay una crisis institucional bárbara, pero que ha estado digitada desde fuera, igual que lo que le hicieron a Allende. Entonces, yo no quiero para ningún país del mundo lo que pasó en mi país en el 70. Porque, ¿sabes qué? Después los muertos no los cuenta la democracia, ¿no? O sea, aquí nos demoramos 50 años en que desclasificaran los documentos de Estados Unidos, algunos 30, algunos 25, y ahí nos enteramos de todo lo que hicieron. Lo digo así, miren, los únicos partidos políticos que en Chile han asesinado a comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas son los partidos de derecha y la Democracia Cristiana poniéndose a disposición de otros gobiernos. Cuando dicen, hoy no, mira, las Fuerzas Armadas chilenas son anticomunistas y los comunistas son anti-Fuerzas Armadas, a ver, si aquí a Pratt y a Schneider no los mataron los comunistas, los mataron los norteamericanos con agentes chilenos de derecha, ¿no? Y con la venia de la democracia cristiana. Entonces uno dice, mira, la historia la cuentan los vencedores. Y efectivamente nosotros decimos, mira, no nos interesa el sistema partido único, nunca lo hemos tenido en nuestro programa. Por lo tanto, si bien respetamos lo que hace Cuba con su historia, porque queremos que los cubanos decidan, no está dentro de nuestra tradición. No nos interesa lo que pasa en Venezuela porque este país no es Venezuela. Y creemos que es una trampa discutir con nosotros siempre lo mismo porque creemos que Chile puede tener su propia historia, no necesitamos un modelo extranjero. Bueno, en base a eso, bueno, por eso en cierta manera se lo preguntaba de otra manera, porque este es el momento justamente para que, porque he visto gestos distintos de parte suya, donde ha sido Uh-huh. más claro que la tradición. Y con esto tampoco quiero hablar mal de las tradiciones pasadas, de los viejos comunistas, de los viejos socialistas, de los viejos, no, cada tiempo en su tiempo. Pero es por eso que se lo preguntaba, y además porque siempre existe esa confusión, y algunas personas que leen columnas como la de Daniel, o que escuchan opiniones, siempre comparan todo. Lo que está pasando en Norcorea, va a pasar lo mismo si llega Daniel Jadwe. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que... Yo creo que es bueno que se pregunten y que es bueno que se respondan así. Porque, Pero además puedo hacer un ajá, pequeño ejercicio. sí, sí, Mire, la pobreza, la crisis institucional, el debilitamiento del sistema político de Chile, ¿no? El robo, el abuso, la corrupción, nunca nosotros hemos gobernado en Chile. Y este país está horrible. O sea, los que nos no, llevaron el estamos 18 tan... de octubre, los que nos llevaron el 18 de octubre no fueron los comunistas. Los que nos llevaron a los casos de corrupción, de financiamiento ilegal de la política. O sea, a ver, yo no conozco mire lo que le voy a decir, me voy a poner, esto es, por supuesto, en un marco de respeto, pero Sí. pongámonos un pesado. Nosotros somos un país capitalista y tenemos un ladrón de banco de presidente. Yo, y a nadie le sorprende, entonces uno podría preguntarse, eso es lo que queremos y eso es lo que no nos sorprende. A mí me sorprende que teniendo un ladrón de banco de presidente, me digan efectivamente que nosotros somos problemáticos porque podría pasar algo grave en Chile si ganáramos nosotros. Oye, si las cosas que han pasado en Chile son graves y nosotros no hemos gobernado nunca. A mí me genera sospecha porque esto es un relato y un discurso creado, ¿no? Pero que no representa la realidad. Bueno, muchas gracias. De hecho, esta es la primera pregunta, y yo dije, esta va a ser una pregunta que hay que hacerla igual. Espero que no se ofenda
el No, para nada. diputado, o sea, el alcalde, el candidato que hizo. Pero es importante para mí también hacerla porque es una de las cosas que la gente, es el principal temor. En parte porque también, si uno se fija en ay, me apareció No, no algo. sé. Camila, que se mute, por favor. Que se me conectó una Camila desmuteada. Ya ahí sí. No, todavía no se me sale. Voy a dejar fijo a Daniel mejor. Ahí sí. No, y eso en parte porque, claro, uno muchas veces yo escucho de amigos, pero mira, si al final del manifiesto dice que es con violencia que se tiene que llegar y que no hay que esconder esa intención, y dice ahí textualmente, para, para vencer o el sistema actual. Entonces hay que contextualizar el sistema del siglo XIX. A eso yo como entiendo el capítulo 4, no el de ahora. Hoy yo vería como un poco extraño que alguien dijera, no hay otra forma que esa. Quizás para el siglo XIX valía. Y yo estuve leyendo los principios, y ustedes, si bien recogen las ideas de Engels y de Marx, ustedes hoy no se rigen por el manifiesto a rajatabla. Toman las cosas que están ahí, pero no necesariamente el manifiesto pasa a ser su declaración de principio. O me equivoco, A porque ver, creo que esa es una confusión muy grande. mira, La gente lo lee y cree que ese es el mira, actual, eh, mira, algo que es del siglo XIX. yo no quiero entrar en una discusión que es una caricatura. Y Ajá, para poder entrar a los temas relevantes voy a hacer yo una caricatura. ya. ¿Se acuerdan cuando los cristianos entraron a Jerusalén derrumbando todos sus muros, golpeando con los pies en el suelo por mandato divino y destruyeron no solo toda la ciudad, sino que además aniquilaron a todos los que estaban adentro? Sí, y la O sea, Inquisición también. y la Inquisición. Entonces, yo creo que todas estas caricaturas no son una buena forma de discutir, ¿Mm? ¿no? Porque efectivamente acá pongamos sobre la mesa las ideas de país y construyamos nosotros nuestra propia historia. Nosotros no queremos copiar ningún modelo extranjero, como sí lo han copiado los neoliberales, que trajeron las ideas de Milton Friedman, ¿no? Y que las aplicaron en Chile. Yo digo, mira, si tuviéramos un país con farmacias populares en todas las comunas, con librerías populares en todas las comunas, con ópticas populares y con inmobiliaria popular en todas las comunas, y nadie tuviera que pagar sobreprecio por ningún servicio básico, ¿no? Y por ningún elemento esencial, este sería un buen país. Nadie antes que nosotros lo hizo. ¿Se imaginan que ese país es mejor que el que estamos viviendo? Porque para mí eso es lo relevante. Lo otro es discutir sobre caricaturas, sobre interpretaciones, sobre historias de países lejanos que no tienen que ver con nuestra historia. Cuando yo discuto con la derecha acerca de su apego a los derechos humanos, discuto sobre lo que ellos han hecho en este país. La derecha y el centro, y la DC, han en este país hecho 27 masacres de trabajadores indefensos para mantener los privilegios de una casta adinerada que gobierne y que cada vez, ¿no?, que la gente reclama mejores condiciones de vida, sale y los masacra. Santa María de Iquique, Osorno, Puerto Montt, El Salvador, ¿no? La dictadura militar. ¿Quién tiene derecho a preguntarnos a nosotros, ¿no?, llevándonos a países extranjeros por nuestro apego a la democracia y a los derechos humanos? Entonces yo creo que estas son efectivamente discusiones que las instalan quienes nunca quieren que llegue al poder alguien que pueda poner en jaque sus privilegios. Porque yo siempre lo digo en forma de talla, pero se lo puedo decir a ustedes, en Recoleta en 8 años de gobierno comunal comunista no ha desaparecido ninguna guagua. No nos las comíamos, mira qué Sí, sorpresa. sí lo he escuchado. No sé. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Bueno, la siguiente pregunta la tiene Sergio Roa. No van a ser tan largas como las que yo hice, por si acaso, alcalde, para que no Está se bien. preocupe. Les recuerdo que a las 8 igual tengo que migrar a otro vivo, ¿eh? A las 8, 8:10, 8:05, por ahí, por favor. Ya, vamos a tratar de hacerlo bien rápido, entonces. Sergio. Pero en todo caso yo me Perfecto. comprometo a tener más conversaciones si se nos hace corto el tiempo y poder reagendar una nueva.
por supuesto. Bueno, igual le comento que está invitado si quiere como oyente y posiblemente en un futuro como debatiente si quiere. El 30 de septiembre tenemos un debate entre el diputado Guillermo Ramírez y Gabriel Boric. Uno por el apruebo y el otro por el rechazo. Si usted quiere puede participar y en un futuro lo puedo invitar para debatir. No, dejémoslos debatir a ellos. ¿No? Está bien, pero la invitación está hecha. La tolerancia me llega un poco antes de Guillermo Ramírez. ¿Para qué le voy a decir una cosa por otra? Está bien. Sergio, dale. Ok, Daniel. Sí, Sergio, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. Mira, mi pregunta es la siguiente. Voy a tratar de hacerla bien resumida. Nosotros como iglesia estamos en lugares que son dirigidos por el Partido Comunista y nosotros nos llevamos bien con ellos como institución, bastante bien. Estamos en Vietnam, estamos en Cuba, estuvimos en la Alemania Democrática durante un tiempo y de hecho el gobierno comunista de allá nos autorizó a construir un templo ahí, que es un edificio bien sagrado para nosotros, porque existía un respeto mutuo. Ahora, tú dijiste que habías sido creyente en un principio, que habías participado en organizaciones de base. La pregunta es, ¿qué función crees tú que nosotros podemos tener en una buena sociedad chilena en el futuro, como organizaciones religiosas? A ver, yo creo que juegan un rol fundamental, ¿eh? Yo tengo un respeto único por toda la religión. Sí, siempre he sido partidario de que efectivamente el proselitismo religioso sea dentro de los templos y efectivamente no traten de cooptar el Estado, porque yo creo fielmente en la separación del Estado y la Iglesia, pero yo creo que son instituciones fundamentales, todos los procesos y todo el trabajo de restauración, todo el trabajo de rescate de personas de las adicciones, todo el trabajo por formar gente con valores esenciales, que son valores universales y que están ligados al cristianismo, a mí me parece un trabajo fundamental. De hecho, yo quiero decirlo, siempre hemos trabajado en conjunto en la base, ¿no? Acá mismo en Recoleta hemos hecho trabajos voluntarios, comunistas y mormones en numerosas oportunidades, y no solo con los mormones, con todo aquel que quiera trabajar, y yo siempre respetaré y promoveré además. Lo que sí es que yo tengo este tema en donde quizás soy cristiano de los antiguos, digamos, ¿no? Me refiero a esto de, eh, por ejemplo, cuando el cristianismo ingresa a la historia de la humanidad, lo hace peleando fundamentalmente por la libertad de culto y de conciencia. Esto cambia después que el Imperio Romano asume la religión cristiana como religión oficial del imperio y empieza a perseguir a aquellos que no son cristianos y termina convirtiendo a una religión que había tenido dentro de sus banderas fundamentales de lucha la libertad de culto y de conciencia en una religión que termina metida en la Inquisición, ¿no? Entonces, yo respetando mucho a toda la iglesia, soy partidario del cristianismo original, que respeta la libertad de culto y que, por ejemplo, dice con absoluta claridad en la Biblia, las madres cristianas nunca renuncian ni abandonan a sus hijos, pero no anda por la vida condenando a las que sí lo hacen y tratando de convertirlas en seres perversos. Porque es distinto decir, efectivamente, las madres cristianas nunca abandonan a sus hijos, que decir efectivamente, oye, mira, son condenables o es un delito, ¿no? Yo creo que ahí la religión es una pugna filosófica interna y todos tienen derecho, y yo espero que además, ¿no? Efectivamente los cristianos sean lo más cristianos posible. Lo que sí yo he detectado en nuestro país, que hay muchos cristianos bien poco cristianos, que hay muchos musulmanes bien poco musulmanes, y que hay muchos judíos bien poco judíos, y que finalmente están todos tan permeados por el neoliberalismo que se olvidan de los valores esenciales de su religión. Ok, gracias Daniel. Gracias. Cristian Jiménez, tenía una pregunta también. ¿No? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, sin mucha introducción. Parafraseando al ex candidato presidencial Marco Enrique Ominami, él dijo una vez, nosotros como izquierda hemos cometido el error de desentendernos o entregar las materias de desarrollo económico a la derecha, ¿ya? Obviamente yo pensé en esta pregunta
quizá perfilándolo como un potencial candidato, aunque tú digas que no, pero consideré pertinente esta pregunta, ¿ya? ¿Qué opinas tú de ese diagnóstico? Y en el caso de quizá como un referente del Partido Comunista, ¿cómo, cómo se desarrolla un proyecto en materia económica, ¿cierto? Con un gobierno del partido al que tú representas. No sé si se entendió mi pregunta. Sí, perfecto, perfecto. Primero, Ya. abrazando una economía del conocimiento, ¿no? Y aumentando la inversión en ciencia, investigación y tecnología. Yo creo que somos un país tremendamente rico en recursos, pero pobre en la utilización de las capacidades que nuestra gente tiene. Eh, Marco hace un buen diagnóstico en el sentido de que, por ejemplo, la innovación, hemos pensado siempre que la empresa privada innova, pero la innovación depende del factor conocimiento. Y el factor conocimiento es el único que se potencia en la colaboración, no en la competencia. Y el mundo privado no sabe colaborar, compite, porque se sienten adversarios uno de los otros. Esto explica, por ejemplo, que Cuba, que es un país mucho menos rico que nosotros, que tiene un tercio del PIB que tenemos nosotros, inscriba muchas más patentes comerciales de investigación científica que Chile, a pesar de que es un país pobre al lado nuestro. ¿Por qué? Porque ese país se basa en la economía del conocimiento y ha desarrollado industrias en materia en donde tienen tremendas ventajas, a pesar de su pobreza, ¿no? Que todo el resto del mundo. Entonces yo creo que, por ejemplo, es absurdo que Chile venda cobre concentrado y compre alambre de cobre, ¿no? Es vergonzoso que vendamos litio bruto y compremos baterías de litio, ¿no? Es absurdo, ¿no? Que tengamos los fondos de pensión, por ejemplo, a disposición de la banca para que se les presten a los mismos dueños, multiplicando por 10 las tasas, y que no podamos ocupar eso para establecer un proyecto nacional de desarrollo de industrialización. Les voy a dar el ejemplo que a mí más me duele, no es que me duele porque no me gusta que lo hagan, pero me duele cuando yo comparo las evoluciones de las últimas 2 décadas. ¿Cómo podemos entender que Bolivia haya terminado construyendo autos eléctricos antes que nosotros? Porque es un país que recuperó sus recursos naturales, no se fue ninguna industria, ninguna de las industrias de hidrocarburos salieron arrancando porque nacionalizaron los hidrocarburos. Aumentaron por 9 el aporte de esta industria y de este sector económico al erario nacional e invirtieron en ciencia, en tecnología y innovación. Oye, y hoy día tienen más industria que nosotros. Entonces yo no quiero competir con los bolivianos, por favor, me encanta que tengan desarrollo y ojalá tengan un desarrollo sin estar tan pendientes siempre de este trauma que hay y que tenemos que ayudar a resolver en algún minuto a través del mar. Entonces yo creo que nosotros podemos generar una economía del conocimiento, podemos generar una reindustrialización, podemos efectivamente hacer una diferencia con nuestras diferencias competitivas en términos de recursos naturales, pero para eso tenemos que abandonar el ser un país extractivista y tampoco subordinarnos a la separación mundial del trabajo que hacen los grandes potencias. O sea, porque en esta división mundial del trabajo a Chile le toca solo extraer recursos naturales. Y yo creo que eso es tremendamente injusto. Gracias, Daniel. Gracias, Cristian, por la pregunta. La siguiente pregunta la tiene Sergio Jara. ¿Hay hartos Sergio acá? Estoy a punto de escuchar Sergio Jado de mí arrancar. Hola Daniel, gusto saludarte. Yo soy Hola, arquitecto, colega tuyo también de la FAU. Años atrás te conocí ahí en la escuela y siempre te vi como un líder, un referente. No compartíamos las mismas ideas, pero me di cuenta que era un buen líder en ese momento y creo que tu gestión en Recoleta ha sido admirable en muchos frentes y te felicito por todo lo que ha pasado ahí, que hoy día te tienes posicionado como estás en la encuesta, así que muchas felicitaciones gracias. por todo. Daniel, no quiero ser pesado con esta pregunta, pero igual te la quiero hacer. O sea, de repente, esta tensión con la comunidad judía que hemos visto de repente en prensa, uno le lleva a pensar, oye, pucha, ¿es por una cuestión puntual de su convicción respecto a la causa palestina o algo que va más allá acerca de la religión en general? Yo creo que lo respondiste un poco, pero a mí lo que me preocupa porque de repente, por ejemplo, casos como el de China con el Tíbet, que son tan tristes, ¿viste? Como persecuciones de líderes religiosos milenarios,
y de repente cuando el Dalai Lama va a un país y el embajador chino se enoja, esas cosas son No, como pero, incómodas. Entonces, no sé Sergio, qué no. piensas tú Yo de eso. te agradezco tu pregunta, porque primero quiero hacerte una corrección inmediata. Yo nunca he tenido un problema con la comunidad judía, nunca. Yo tengo un problema claro con la comunidad sionista, que es algo completamente distinto, ¿no? Para mí los chilenos de religión judía son exactamente iguales en derechos, en atribuciones, en potestades, en autonomía, en todo, que los chilenos de origen de religión musulmana, que los chilenos cristianos, pero de ahí un paso adelante es ser sionista. O sea, alguien que pretende justificar la política de exterminio físico y político del pueblo palestino por parte de Israel, porque siente que Dios le regaló solo a ellos una tierra que no le pertenecía, yo no lo puedo creer. No es mi Dios el que le regaló esa tierra a ellos, ni acepto ninguna excusa religiosa con fines políticos, ¿no? Yo tengo numerosos amigos y cercanos que son judíos, pero aquí estamos hablando de dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Yo con la comunidad judía no tengo ningún problema, nunca he perseguido a nadie, pero a mí sí me molesta, por ejemplo, que la comunidad sionista mande todos los años a su hijo a hacer el servicio militar en Israel y a reprimir palestinos, a los que estudian en el Instituto de Hebreo. Pero eso no tiene que ver con perseguir a los judíos y con tener alguna diferencia. Es más, yo te digo, soy bastante estudioso de todas las religiones, pero aquí hay un problema y una crítica política, ¿no? Y yo, tal como critiqué la violación a los derechos humanos en cualquier parte del mundo, también voy a condenar permanentemente las violaciones a los derechos humanos del Estado de Israel. Esto no tiene que ver con una religión, ¿no? No tiene que ver con eso. Es más, yo tengo familiares míos casados con judíos, he estado siempre, y yo no tengo ningún problema. Pero el sionismo es un movimiento político que nace en el siglo XIX, en 1897, en Basilea, Suiza, y que se plantea como objetivo crear un hogar nacional para judíos en Palestina, que es el movimiento sionista, a costa de sacar a los palestinos de ahí y de aniquilarlos, igual como hicieron los nazis con los judíos. Y eso jamás lo voy a aceptar. Y esto no pasa por ninguna, o sea, yo cuando les digo me alejé de la religión, me alejé por este tipo de cosas. Mira, yo no creo que bienaventurados sean pobres, los pobres y que después de muertos los vamos a recompensar. No creo. No creo que bienaventurados sean los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos verán a Dios. No lo creo. ¿No? Terminé no creyéndolo. Pero tampoco creo en efectivamente el pueblo elegido y la tierra prometida. Y tampoco creo en la guerra santa de los musulmanes, ¿no? Porque para mí todas estas ideas son ideologías y yo las puedo respetar en tanto ideas que no comparto. Si alguien pretende justificarme, ¿no? Cualquier crimen en virtud de una idea religiosa, hasta ahí llego yo. Gracias, Daniel. Como no nos queda mucho tiempo, ¿tiene para anotar? Porque quizás las últimas preguntas podemos hacer 2 o 3 juntas y usted las responde después de una para que sí pueda Yo controlar su anoto, tiempo. hagan las 3 preguntas y inmediatamente... Ya. Bueno, le pido disculpas a los que... No, ¿sabes qué? Prefiero, para no hacerlo mal, porque nos Ajá. queda poco. La última pregunta, ¿Última pregunta? ¿sí? Ok, Para no ya no hay quedarnos con problema. nada, y me comprometo a tener otro conversatorio con usted a la brevedad. Ya pues, Si es que, entonces vamos a... si es que están interesados, por supuesto. ¿No? No, sí, sí, siempre. Yo les pido disculpas a los chicos que no pudieron preguntar. Yo sé que algunos habían preparado sus preguntas. Eh, Así que vamos a dejar la pregunta ahora de Katina. Katina, que estaba pidiendo ahí la voz. ¿Está Katina? Katina. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí. Hola, Sergio. Hola, Hola, hola. Katina. Ahora sí. Mira, Sergio, Te yo escuchamos. soy a Es mucha Daniel. honra Se la estás dueña de preguntando a casa. Daniel. ¿Aló? Aló. ¿Ahora sí, Sergio? Sí. Te decía que a mucha honra soy dueña de casa, madre de 5 hijos. Me he dedicado por completo a ellos durante toda mi vida. Y la otra vez en una entrevista escuché que tú ofrecías un sueldo, un honorario, un salario a todas las dueñas de casas. Entonces,
tengo dos preguntas en una. Primero, ¿de dónde sacarías tú los recursos para poder cubrir esa enorme cantidad de sueldo? Porque las dueñas de casas somos muchas, ¿ya? 1.743.000. Ya. Y segundo, dueña de casa se entiende a alguien que hace las labores de la casa, ¿no es cierto? Así Ya, es. pero no solo en Chile y en el mundo, las mujeres somos, o muchas de las mujeres somos las que hacemos las labores de la casa. Por ejemplo, yo tengo 4 hijos varones grandes que trabajan, estudian y son dueños de casa, porque llegado de su trabajo o de sus estudios tienen que hacer lavar, planchar, sacar al perro, cocinar, etc. Entonces, supongamos que tú sales de presidente y asignas, o esos recursos que me gustaría saber de dónde los sacaría, para las dueñas de casa, sería justo también que se incluyera en el fondo, yo te diría la mayoría de los chilenos, porque son muy pocos los que en este minuto tienen recursos para pagar una nana o una asesora del hogar, ¿te fijas? Esas dos preguntas en una. A ver, lo primero, yo nunca he hablado del sueldo para la dueña de casa, y con esto quiero responder la segunda pregunta de tus preguntas. Yo siempre he hablado del sueldo para el trabajo doméstico. Lo haga quien lo haga, ¿no? Y por lo tanto, he incorporado en mi definición desde una base a los hombres. Segundo, hay que entender el por qué esta propuesta. La derecha siempre dice, la propiedad privada nace del trabajo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu nombre, Isidora? Catina. Catina. La pregunta es, ¿cuántos años llevas, Catina, de dueña de casa? 40 años. Tengo 60 y a los 20 empecé a ser dueña de casa. Mira, voy a hacer solo un ejemplo. Si Catina hubiera ganado 300.000 pesos mensuales por los 40 años de trabajo en su casa, porque es mucho mayor el valor del trabajo doméstico, hoy día ella tendría 138 millones de pesos acumulados. Alguien tiene en alguna parte 138 millones de pesos. Y no es la pareja de Catrina. Él no los tiene. ¿Quién los tiene? ¿No? Porque ahí hay una propiedad privada que le fue expropiada a Catrina, porque si la propiedad privada nace del trabajo, y aquí hay un trabajo que no ha sido reconocido ni no se ha logrado materializar, alguien se lo debe. Bueno, el trabajo de ella es lo mismo que el trabajo del ayudante del albañil. En la empresa constructora, el que contrata al albañil también contrata al jornalero, porque sabe que el albañil no pega un ladrillo si es que el jornalero no le hace la mezcla, no le revuelve la mezcla, no le echa el agua, no le pasa los ladrillos. Por lo tanto, la empresa de construcción reconoce tanto al trabajador principal como su ayudante, ¿no? Bueno, pero estos dos tienen 2 ayudantes que le han permitido trabajar toda la vida y que nunca nadie le ha pagado. Y lo que sucede es que tanto el Estado como la empresa tiene contratado a 4 personas por el valor de 2. Y por lo tanto esa plata se la ha apropiado el Estado y la empresa, según que él haya contratado a esta persona. Y es muy grave esto. No es un regalo, sino que es el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico, ¿no? ¿Y qué implicancias tiene? Imagínense. Ninguna mujer tendría que aguantar a un marido maltratador porque dependiera de él económicamente. Las mujeres no estarían en la cárcel por meterse y ser cooptadas por el tráfico de droga para llevar comida a su hijo. Además, si el trabajo doméstico se pagara, los hombres lo estarían haciendo hace como 500 años, porque esto es efectivamente una extensión de la esclavitud encubierta en la institución del patriarcado. Entonces aquí yo no estoy hablando de un regalo, sino que estoy hablando del reconocimiento de un trabajo que no está reconocido. Porque efectivamente ningún economista serio, acuérdense de esta frase de igual pega, igual paga, ¿cierto? ¿Ustedes aceptarían que la pega que hacen hoy día por convertirla en teletrabajo les dijeran que vale 0? Entonces que alguien me explique a mí por qué el trabajo doméstico fuera de la casa vale 300 lucas y dentro de la casa vale 0. ¿Quién lo explica? El mismo trabajo, solo hecho en lugares distintos. Y efectivamente esto incorpora incluso a mujeres que tienen doble jornada. ¿Cómo se paga? Con un impuesto a los súper ricos y además con la desintegración del sistema, lo que nos podría dar, además de la eliminación de las exenciones, cerca de 12.000 millones de dólares adicionales para el presupuesto nacional. Y esto solo equivale al 3,9% del PIB. Pero ¿cuál es
La otra cara de la moneda, todo esto iría directo a consumo y por lo tanto fortalecería el mercado de las pequeñas y medianas empresas y las microempresas familiares y podrían llegar a incrementar el PIB nacional en cerca de un 20% y reducir la pobreza a cerca de un 3%. ¿Es una propuesta viable absolutamente desde lo económico? No, pero que además nos permitiría tener un país mucho más justo y solidario. Y vuelvo a decirlo, nada está regalado, ni esto es un subsidio. Esto es solo el reconocimiento constitucional de un trabajo al que le sumo el trabajo de las cuidadoras y cuidadores, a los que trabajan todo el día como esclavos, cuidando postrados, personas con semivalentes, ¿no? Yo creo que este es un tema que la sociedad tiene que enfrentar, sobre todo cuando miramos los años que vienen. Gracias, Daniel, por tu respuesta. La verdad es que te digo que al tiro, las que queríamos hacer, venían preguntas acerca del conflicto mapuche, de algunos cambios que podrías hacerle a la Constitución. Venían hartas preguntas interesantes que nos quedaron fuera, así que sería genial si en algún momento podríamos responder a esas preguntas. ¿Tú tienes el teléfono de Soledad? Sí, lo tenemos. Inmediatamente que con ella coordinen una segunda sesión. Yo les pido mil disculpas por haber llegado 20 minutos tarde. Me voy ahora a la otra, pero les prometo que nos volvemos a encontrar apenas ustedes lo estimen conveniente y lo acuerden con Soledad. Gracias, Daniel. Ahora los que quieran despedirse pueden activar su audio. Chao, Daniel, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo.